Pocos lo saben, pero el nuevo arquero del Deportivo Pasto jugó finales de Copa del Rey, fue campeón incluso en alguna ocasión en España, fue dirigido por Ernesto Valverde, uno de los entrenadores más respetados del fútbol español, y le atajó a delanteros como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Benzema, Griezmann, Neymar y el más grande de todos, Lionel Andrés Messi. Hoy, ese arquero español llega al Pasto. Su nombre, Iago Herrerín. Pero, ¿quién es realmente? ¿Viene en un buen nivel? ¿Qué tanto atajó en su última temporada? Hoy te lo cuento todo. Y es que este no es un fichaje cualquiera. En primer lugar, estamos hablando de que es el primer jugador europeo que viene a jugar en Deportivo Pasto. Y que aparte de eso, estamos hablando de que jugó más de 100 partidos en una de las ligas más grandes y más difíciles del mundo, como la Liga Española. Estamos hablando de que un arquero de esa categoría, nadie se espera que llegue al fútbol colombiano, y mucho menos al Deportivo Pasto. Ya es un arquero formado y probado en Europa, con experiencia en España, Bélgica, Arabia Saudita y Chipre. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene y qué tan real es la emoción? Iago Herrerín es, ante todo, un arquero formado en Bilbao, por supuesto, en el Athletic Club de Bilbao, uno de los 5 equipos más grandes de España, equipo donde jugó 119 partidos oficiales en competiciones como la Liga, Copa del Rey y la competición más importante en Europa después de la Champions, la Europa League. Herrerín vivió varias etapas en Bilbao, alternando entre titularidad y suplencia, pero siempre como un arquero de confianza. Pero antes de hablar de toda su etapa y de su mejor momento en el Athletic Club de Bilbao, lo primero que tenemos que mencionar es quién es Iago Herrerín Buizán, nacido el 25 de enero del 1988 en Bilbao, arquero, mide 1,87 y su último equipo fue el Olympique Charleroi en la segunda división de Bélgica. Herrerín llegó a la academia del Athletic Club desde muy joven, de hecho se formó ahí y posteriormente probó en varios equipos de la ciudad de Bilbao, también probó en el Atlético de Madrid B en Madrid, tuvo una primera instancia e incluso anotó un gol como portero en esa etapa temprana de su carrera. Y como digo, se formó en varios clubes de segunda división de España de Bilbao. Creció en las divisiones inferiores del equipo, pasando por equipos como el Baskonia, fue cedido al Numancia en la temporada 2012-2013, donde ahí ya se consolidó como un portero y jugó 34 partidos como titular, esto en la segunda división de España, acumulando experiencia importante. Posteriormente ingresó al primer equipo del Athletic Club de Bilbao después de la cesión y debutó oficialmente el 23 de agosto de 2013 en un partido de la Liga contra el Osasuna. A lo largo de 8 temporadas, del 2013 al 2021, con un par de sesiones en el primer equipo, Herrerín disputó 119 partidos oficiales con el Athletic Club. Él cumplió mayormente el rol de suplente de lujo, se puede decir. En la liga fue habitualmente el segundo arquero, detrás de Gorka Iraizos y más tarde de Kepa, que hoy por hoy es uno de los mejores arqueros del mundo y que más adelante sería vendido al Chelsea por un contrato millonario. Estamos hablando de que fue suplente del que hoy es uno de los mejores arqueros del mundo. Eh, ¿Te ves jugando hasta final de temporada como titular en caso de que Kepa no renueve y se quede aquí, pase lo que pase? O sea, que no vuelva a jugar y que seas tú el portero indiscutible. No, la verdad es que, bueno, lo mismo, el que tiene que decir eso es el míster. Yo al final, tanto Kepa como yo, cuando se recupere Kepa, estaremos disputando el puesto como hemos disputado desde el primer día que hemos estado entrenando y bueno, luego al final que tiene que decirlo en este caso es Cuco. Yo creo que cuando ha estado compitiendo Kepa lo está haciendo enormemente bien, cuando está compitiendo yo lo hemos hecho bien y eso significa que puede elegir en cualquier momento a cualquiera de los dos y que el equipo puede estar tranquilo. En ese aspecto al final no depende de nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar y así es como tiene que ser. Pero fue titular en partidos importantes de Copa del Rey e Europa League. Incluso si hablamos de sus partidos memorables, podemos hablar de que Herrerín fue el arquero titular en el primer partido oficial del nuevo estadio del Athletic Club de Bilbao, el San Mamés, un momento histórico para el club. También fue titular bajo la dirección de Ernesto Valverde, que por cierto, Ernesto Valverde dirigió a Herrerín, uno de los entrenadores con mayor prestigio y mayor respeto en España,
un entrenador que dirigió años después al Barcelona, equipo que llegó a semifinales de Champions. Herrerín fue dirigido por Ernesto Valverde en la temporada 2014-2015, donde jugaron la final de Copa del Rey frente al Barcelona, llegando a la final en el Camp Nou, que posteriormente la perdieron. Ese partido aquel donde Messi hizo un golazo histórico, curiosamente se lo hizo al 1 del Deportivo Pasto. Y como ya lo decía, Ernesto Valverde fue su entrenador principal durante la etapa más importante de la carrera de Herrerín, siendo Valverde quien confió en él para roles de rotación y en competencias importantes como Copa y Europa. Estos 119 partidos que jugó en el Athletic Club de Bilbao incluye 37 partidos en Europa League, 26 partidos en Copa del Rey y los demás en la Liga. En el Athletic Club disputó partidos de alto nivel con muchos tiros en contra. Cifras públicas y diferentes fuentes apuntan a un promedio alrededor de 1.1 y 1.2 goles por partido durante parte de su carrera. Esto podría parecer que prácticamente sí, le anotaban un gol por partido, pero también jugaba en un equipo que, si bien es cierto, por supuesto el Bilbao es un equipo grande en España, es un equipo importante. Asimismo, pues jugaba contra delanteros de grandísimo nivel y que obviamente en una liga tan competitiva y jugando Europa League es un arquero que recibía bastantes tiros a puerta. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista es apenas normal, y ya lo vamos a ver ahora con su rendimiento actual, que si un arquero recibe muchos tiros a puerta, pues va a terminar encajando por lo menos un gol por partido. Ahora, en la temporada 2016-2017 fue cedido a Leganés, donde jugó 21 partidos como titular en la liga y le ayudó al equipo a mantener la categoría. Recordemos que el Leganés es un equipo en España que, cuando está en primera división, lucha por mantener la categoría y no descender. Si el Bilbao recibe muchos goles, el Leganés es un equipo que lucha por no descender, entonces va a recibir muchísimos más goles y muchísimos más disparos a puerta. Pero esta etapa en su carrera fue importante porque le dio continuidad en la máxima categoría española, y cumpliendo como titular allí, terminó consolidando su experiencia de primera división fuera del Athletic Club de Bilbao. Después de terminar su contrato con el Athletic Club de Bilbao, en 2021, para la temporada de 2021-2022, marcharía a Arabia Saudita, a la Saudi Pro League, y fue a jugar al Al Raed, donde jugó 13 partidos como arquero titular, mostrando consistencia en un contexto físico y diferente al europeo, liga donde hoy por hoy sabemos que juegan grandes figuras del fútbol mundial. Para el 2022-2023, luego de su breve etapa en Asia, se marcharía para el Valencia, volvería a Europa, a España, en un contrato corto donde lastimosamente para él no disputó partidos de liga, aunque sí estuvo en Copa del Rey. Para el 2023-2024, otra temporada corta, se fue al Larnaca de Chipre, donde jugó un partido en la primera división de Chipre y actuó en competiciones locales del país. Estamos hablando de que después de su paso por el Bilbao, estuvo por Europa, por Asia, no más de un año, o sea, no jugó más de una temporada, en donde en algunos equipos fue titular, en otros fue suplente, y estuvo en esa inconsistencia, ¿no? Para el 2024-2025 se fue al Sestao River, equipo de la segunda división española, donde jugó 35 partidos en esta segunda división, siendo un pilar importante en la portería. Acá volvía a ser titular. Y para la última temporada, 2025, se iría a jugar a la segunda división de Bélgica, todavía no pensando en el retiro, al Olympique Charleroi, donde jugaría 11 partidos con el club belga. Ahora, si hablamos de su última temporada, tenemos que decir que ha jugado 11 partidos, 10 de Liga, 1 de Copa, como arquero titular en la Liga de Bélgica, en la segunda división. En estos juegos le dispararon 43 veces a portería, de las cuales ha salvado 28. Esto nos traduce que tiene un promedio de aproximadamente 2.8, prácticamente 3 atajadas por partido en la última temporada. Su porcentaje de atajadas en ese sentido es de alrededor del 65% de los remates enfrentados. Además, en esos 10 partidos de liga tuvo 2 vallas invictas. El promedio de goles encajados por 90 minutos es de cerca a 1.5. Este rendimiento nos indica que Herrerín está enfrentando un buen número de remates por partido y responde con un volumen decente de atajadas.
Aunque no es un arquero con números espectaculares, como por ejemplo con más del 70% de acierto o más de 5 atajadas por juego, dentro del contexto de su equipo es un ratio de atajadas y goles encajados sólido para un arquero veterano que sigue siendo titular en una liga competitiva. Pero bueno, hablemos un poco de su estilo de juego. Según me he estado informando, Thiago Herrerín es un portero sobre todo que se destaca por un buen juego con los pies. Además, es organizador de la defensa. Por supuesto que tiene experiencia leyendo el partido y los contextos del mismo, y es un líder dentro del vestuario. Esto es lo que manifiestan los hinchas del Athletic Club de Bilbao, que por supuesto fue muy querido en sus 8 temporadas que estuvo allá. Tienen un muy buen recuerdo de él. No es un arquero espectáculo, pero sí es un portero sólido, inteligente y fiable cuando se le necesita, sobre todo con experiencia en Europa y competiciones exigentes. Es decir, no va a sentir presión por jugar acá en Colombia. Bueno, ¿y por qué importa tanto este fichaje? Si el Pasto confirma a Herrerín, no sería un fichaje más, sería la llegada de un arquero con experiencia en la Liga Española, la segunda mejor liga del mundo para mí, partidos contra delanteros top del mundo o los mejores delanteros del mundo, rol de titulares en varios equipos importantes y en ligas competitivas, más de una década en el fútbol profesional y en el fútbol de élite, casi 8 años, presencia en torneos europeos y campañas largas en la liga y por supuesto títulos y momentos históricos en el Athletic Club de Bilbao. Ahora, ¿tú crees que Rerín puede convertirse en el mejor arquero del Pasto de los últimos años? Recordemos que a los arqueros extranjeros con Pasto siempre prácticamente les ha ido bien, y todo apunta a que Herrerín, con la trayectoria y con el bagaje que viene y tiene, sería un gran fichaje y un gran acierto de esta directiva traerlo al cuadro volcánico. ¿O es que acaso quizás su experiencia europea no será suficiente para el desafío colombiano? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis detallado, no olvides suscribirte para más contenido del Deportivo Pasto. Muchas gracias.